Me encanta este tema del día de hoy porque la verdad es que yo creo que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas que como la energía pesada, como que no avanzamos, como que hacemos y hacemos y hacemos y como si tuviéramos como una piedra encima que nos devuelve todo el tiempo. Y te voy a explicar por qué te sucede esto, te voy a explicar por qué no hay que desfallecer, te voy a enseñar hoy un secreto de tu mente que está descubierto hace muchos años y que pocos conocemos. Y esa es la razón por la cual sientes que como que te retrocedes en el proceso. Muchos pacientes me dicen, María Emma, siento que como que avanzo un paso y me retrocedo 3. Y no hay involución porque no hay forma de o sea, no nos podemos devolver. La información que ya recibiste, pues ya la recibiste, ¿cierto? Y ahí hay una de las claves, y es que desaprender es más complejo para los adultos. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto. Si tú estás en un proceso de duelo, si tú estás en un proceso de cambio, si tú estás en un proceso de transformación en tu vida, si tú en este momento sientes que te sientes pesado, cansada, agotado, sin energía, como que tienes ideas y como que nada fluye o que no logras avanzar lo suficiente o al ritmo que quieres, este live es para ti. Así que quédate hasta el final porque vamos a hablar de todo esto y más. Es la fórmula para entender cómo aprendes, cómo reaprendes, cómo te readaptas a la vida. Y lo estás haciendo desde que estás pequeñito y no te lo han enseñado y no te has dado cuenta de eso. Así que bienvenidos a todos los que están. Voy a explicarte en tu cerebro por qué a veces sientes que no avanzas, cuál es esa clave para que no desfallezcas y qué tienes que hacer. Así que bienvenidos a todos y vamos a hablar del primer paso. Abraham Maslow fue un gran psicólogo que nos enseñó mucho y fue de los primeros que se preguntó cómo aprendemos. Mira, hay una teoría sobre el aprendizaje que dice que el cerebro, ¿listo? O los seres humanos, ojo con esto pues, yo sé que es enredado, pero ya te lo voy a explicar de manera simple con un ejemplo. Pasamos de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente. Luego pasamos a la competencia consciente para terminar en la competencia inconsciente. ¿Qué? Yo sé que estás diciendo ¿qué? Bien, un gran amigo que quiero mucho, que también es psicólogo, lo dice de esta manera. Yo antes estaba perdido y no sabía que estaba perdido. Ahora sigo perdido, pero ya por lo menos sé que estoy perdido. Hasta que me encuentre. Es más o menos así. Y esta es la base de cómo aprendes. Y te lo voy a poner en un ejemplo súper sencillo y súper simple. Porque esta es la clave fundamental. La clave fundamental para que puedas lograr vivir la vida que quieres y generar los cambios que tú quieres lograr en tu vida. Si tú entiendes esto, vas a poder controlar tu cerebro, vas a poder controlar tu vida y vas a poder atraer a ti todo aquello que necesites. Mira, un proceso de duelo, un proceso de transformación, cuando te sientes en esos bucles en el que sientes como que la vida te repite procesos y yo por qué sigo viviendo esto y por qué me pasa lo mismo. Cuando te preguntes por qué me pasa lo mismo, alégrate y ya te voy a explicar por qué. Cuando sientes que haces y no avanzas, esta es la clave. Esta es la clave del cerebro, la clave que nadie te ha explicado de tu cerebro, la clave que nadie te ha explicado de tu vida. Así que ve por lápiz y papel y entiende esto, porque entendiendo esto vas a lograr muchas cosas. Te lo voy a poner en un ejemplo re simple, ¿listo? Para que podamos entender eso de la incompetencia consciente y la no sé qué que dije ahorita, y luego lo vas a entender súper fácil. Así que aquí va. La incompetencia inconsciente, primer paso. Entonces, cuando tú estabas pequeñito, cuando tú pasaste como de bebecito, claro que ya lo hacen a los bebés, entonces empezaron a ponerte zapatos en los piececitos, pero tú ni por enterado, eso no te interesaba qué zapatos te ponían, de qué color te los ponían, que si eso se amarraba o si tenía cordón o si no, cero.
O sea, no te interesaba, no habías tomado conciencia en tu vida de que existe una cosa que se llaman zapatos y que se ponen en los pies y que se amarran. Eso es estar en la incompetencia inconsciente. Primer paso, ¿listo? Cuando estabas pequeñito, tu mamá o tu papá te ponía zapatos. Listo, perfecto. Primer punto. Luego pasaste a la incompetencia consciente. ¿Y cuál es la incompetencia consciente? Empezaste a darte cuenta de que existían unas cosas que te ponían en los pies. Y ya, ¿listo? Te empezaste a dar cuenta y empezaste a ser consciente de que tu mamá hacía algo con esos zapatos. Pues ahora sabemos que era amarrar los cordones, pero no sabías cómo se hacía, ¿listo? Entonces, primero, no sabías nada, ni que se llamaban zapatos, ni que eso existía, nada. Tú te los ponían y ya, y tú te quedabas así. El segundo paso fue cuando empezaste a entender y empezaste a mirar a mamá cómo te ponía zapatos en los pies y te los amarraba. Y tú decías, pues posiblemente uno bebé dice, ¿qué será esto? Vamos a ponerlo de esa manera, ¿listo? Como que, ¿qué será esto? ¿Listo? Ya te diste cuenta que existía un elemento que te ponen en los pies. Y empezaron a ponértelos todos los días, ¿listo? Y tú empezaste a gatear con eso o empezaste a caminar con eso, ¿listo? Ahí estabas en la incompetencia consciente, o sea, ya sabes que existe, pero no le encuentras mucho sentido a eso porque no te interesa, pero ya sabes que existe. Por eso es incompetencia y por eso es consciente. Ya te diste cuenta, ¿listo? Ese es el segundo paso. El tercer paso es la competencia consciente. Entonces resulta que un día llegó la mamá y te dijo, ya estabas más grandecito, ya veías cómo te ponían los zapatos muchas veces, y de pronto llegó mamá y te dijo, mi amor, ahora tienes que aprender a amarrarte los zapatos. ¡Wow! Se llama zapatos. Y entonces te diste cuenta que es una cosa que se llamaba zapatos y empezaste a aprender, ojo con esto, por modelación. Modelación es que yo veo haciendo a otra persona algo y empiezo a repetir lo que esa persona está haciendo. Entonces empezaste a ver con curiosidad cómo mamá te amarraba los zapaticos y cómo te los amarraba. Y tú, y ya, y te podías parar. Y entonces no te tallaban las piedras. Y te diste cuenta que existían una cosa que se llama zapatos, que se amarraba, que la mamá los amarraba. Entonces tu mamá llegó y te retó y te dijo, ahora vas a aprender tú a amarrarte los zapatos solito porque tú ya eres un hombre grande o porque tú eres una mujer grande, ¿cierto? Lo que hacemos las mamás. Entonces tú empezaste con tus manitos pequeñiticas a buscar lograr amarrar los zapatos. Ojo que este es el punto más importante de esto. Ojo con esto. En esta competencia consciente ya sabes que existe algo y te retas a lograrlo. ¿Listo? En este punto empiezas a modelar a mamá amarrándote los zapatos. Pero resulta y acontece que tus manitas son muy chiquiticas. Entonces no lo logras hacer. Entonces no sabes cómo hacer un lacito, hacer otro lacito para poder hacer el nudito y eso te pareció súper difícil. Te frustraste y te enojaste. ¿Y cuántas veces tuviste que repetir esa acción para poderla aprender? ¿Cuántas veces te frustraste porque no eras capaz de amarrarte los zapaticos? Y la mamá le tocaba ayudarte a amarrarte los zapatos. Y cuando iban muy de afán, tú querías hacerlo solo, pero tus manitas no te daban y te frustrabas. Yo me acuerdo que Daniel, mi hijo, me decía, no puedo, no soy capaz. Y yo le decía, sí, mi amor, con paciencia, con tranquilidad, cálmate. Mamá, es muy difícil. No, mi amor, no es tan difícil, vas a aprender a hacerlo. Y mamá te motivaba y te decía, no, pero cálmate, espérate, ¿cierto? Y tú lo hiciste y lo intentaste y lo intentaste y hacías el moñito. Y tal vez en algunos momentos te quedabas solito en la pieza y cogías un zapatico y te lo ponías y tal vez no lo recuerdas ahora, pero posiblemente yo veía a mi hijo a veces y se metía dentro de la pieza solito y empezaba a amarrarse los zapaticos solo y se frustraba y tiraba el zapato y esto no sirve y yo no voy a ser capaz. Entonces en esa tercera etapa, que es la competencia consciente, navegas entre dos sentimientos.
el coraje y la esperanza. El coraje es caminar con miedo y la esperanza es estar a la espera de lograr algo. Entonces empezaste a navegar entre el coraje y la esperanza y empezaste a hacerlo una y otra vez. ¿Por qué es más fácil cuando estamos pequeños? Porque tu cerebro, cuando tienes 5 o 6 añitos, apenas está aprendiendo información. Es como una esponjita, ¿cierto? Y no tiene basura mental. Y quiero que vayas relacionando todo esto que te estoy diciendo, mi corazón. Quiero que lo vayas relacionando con cosas que estás aprendiendo a hacer hoy. Con esa frustración que sientes porque sientes que lo haces una y otra vez y no lo logras. Es porque estás en la tercera etapa que se llama competencia consciente. Y en esa competencia consciente navegas entre el coraje y la esperanza. Y en esa competencia consciente aparece la frustración porque te devuelves. Porque en esa época, al igual que en esa época cuando estabas pequeñito, empezabas a amarrarte los zapatos y no eras capaz porque tus manitos eran muy chiquitas o porque no tenías la suficiente fuerza para hacerle fuerza al nudo. Entonces lograste amarrártelos la primera vez y a los 5 minutos se desamarran y te toca volver a empezar. Y volvía y se desamarraba y te volvía a tocar empezar. ¿Y cuántas veces lograste amarrártelos y saliste corriendo al parque a jugar con tus amigos y cuando ibas a chutar el balón o cuando estabas jugando con las muñecas o estabas persiguiendo a una amiguita, los zapatos se desamarraron? ¿Y sabes qué te pasó? Te caíste y te aporreaste y te raspaste las rodillitas y lloraste porque tú te habías amarrado los zapatos, pero se desamarraron porque no tenías la suficiente fuerza para amarrarlos bien. Y eso te pasa hoy. Te pasa que lo haces y lo haces y lo haces y de pronto hay algo que te devuelve o te sientes muy frustrado porque sientes que no eres capaz, por un lado, y lo haces con coraje, pero cuando no lo logras, te sientes frustrado. Y entonces, como hoy como adulto, ya tienes tanta basura mental. Y cuando te estoy hablando de basura mental, te estoy hablando del concepto de fracaso. Te estoy hablando de las experiencias negativas que tuviste en tu pasado, que se vienen a ti, tu cerebro las trae y te dice la vocecita interna de, ¿viste? Eso no es para ti. ¿Listo? ¿Viste? Tú no lo vas a lograr. Es que ellos pueden porque ellos son distintos a ti. Entonces, ahí es donde más te quedas. Y si tú no logras inyectarte de esperanza, inyectarte de coraje hoy, lo repites una y otra vez y le metes a eso, soy un fracasado, y un lenguaje negativo interno de no lo voy a lograr, de no voy a ser capaz, de esto es muy difícil, de es que unos nacieron estrellados y otros nacieron con estrella y yo soy del grupo de los que nacimos estrellados. Es que ya estoy muy viejo para lograrlo. Es que loro viejo no aprende a hablar. Es que mi cerebro es distinto al de todo el mundo. Es que yo tengo muchos pensamientos negativos. Es que el cerebro es la loca de la casa que no aprende. Es que la situación del país es muy difícil. Es que el presidente y todo ese lenguaje negativo que te metes, ahí te quedas. Te bloqueas. Cuando estabas pequeñito, no tenías el concepto de fracaso, no tenías el concepto de toda esta basura mental de la que te estoy hablando, entonces lo hiciste. Y por más frustrado que te sentías, volvías y lo hacías, y volvías y lo hacías porque te retaste a amarrarte los zapatos. ¿Y cuántas veces lo hiciste? Porque ojo con lo que te voy a decir, y lo aprendí hace poquito en un curso, me encantó esta frase. Por favor, escríbela, por favor, repítela. La repetición es la madre de la habilidad. Otra vez, la repetición es la madre de la habilidad. Entonces, cuando tú lo repites una y otra, y por más que te equivoques, vuelves y lo haces, pues entonces finalmente llega, se llama la competencia inconsciente. Y la competencia inconsciente es aquella habilidad que hace que tú logres eso sin darte cuenta. Cuando estabas en el paso anterior y estabas pequeñito y te estabas amarrando los zapatos, para poder amarrarte los zapatos, cuando ya sabías cómo se hacía, te tocaba pensar un lacito aquí, otro lacito aquí y nudito.
un lacito aquí, hasta que llegó un momento en que lo repetiste tanto que simplemente ya no piensas para tener que amarrarte los zapatos. Y hoy como adulto te pones los zapatos y puedes estar hablando por celular, hablando con tu esposo, haciendo otra cosa y te amarras los zapatos sin pensar. Por eso es una competencia inconsciente, se te da automáticamente. Y esta es la clave, una de las claves de la vida. Porque cuando tú eliminas la basura mental, que no te estoy diciendo que eso sea fácil, pero ya te voy a decir cómo lo hacemos, ¿cierto? Y lo repites tantas veces como sea necesario, como tantas veces repetiste la acción de amarrarte los zapatos, las agujetas o los cordones, o no sé en qué país estés y cómo le digas a eso, lo hiciste tantas veces hasta que lograste que tu cerebro lo hiciera de manera inconsciente y hoy ya no piensas para amarrarte los zapatos. Se te da automático, es mágico. Y esto lo puedes lograr con cualquier cosa de tu vida, porque te vuelves hábil. La repetición es la madre de la habilidad. Tú no necesitas tener demasiado conocimiento, necesitas volverte hábil. Y eso aplícalo para conseguir dinero, eso aplícalo para entrenar tu mente, eso aplícalo para lograr ese sueño que quieres, eso aplícalo para todo. Porque si otras personas pudieron hacerlo, tú también. Entonces yo no creo que el jugador de fútbol más teso del mundo, bueno, pongamos cualquier ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza, Messi, entre a la cancha desde que está en el camerino diciendo, ay, hoy va a ser un partidazo horrible, y yo con esta pereza, y yo que no soy capaz, y yo que no puedo, y yo que, ¿cierto? No. Ese hombre llega a la cancha con la certeza de que va a meter 1 o 10 goles. Y esa certeza la logra desde la habilidad de la repetición, porque ¿cuántos años lleva ese hombre metido en una cancha metiendo goles? ¿Y cuántas veces se equivocó? ¿Y cuántas veces se frustró? ¿Y cuántos partidos ha tenido que jugar? ¿Y cuántas veces ha tenido que estar rodeado del mundo del fútbol para hoy ser uno de los mejores jugadores? La diferencia entre las personas comunes y las personas exitosas está aquí. Que no se rinden ante el fracaso, que entienden que cuando están en la competencia consciente, tienen que hacerlo una y otra y otra y otra vez hasta que te salga automático. Porque la vida es así, porque así funciona. Entonces, ¿qué tienes? El primer paso, adquirir esta información. El segundo, la repetición es la base de la habilidad. Tienes que hacerlo una y otra vez. Pero para hacerlo una y otra vez, tienes que eliminar la basura mental que tienes en la cabeza. Y no basta con que lo digas una vez, soy exitosa. Te paras al frente del espejo y entonces amaneciste con ganas de seguir un podcast que te dice, repite que eres exitosa. Entonces usted se para frente al espejo, soy exitosa. Y ya, y con hacerlo una sola vez ya, ¿cuántos años de su vida lleva repitiéndose y recibiendo basura mental e información negativa? Entonces su vida hoy es el producto de lo que usted pensó ayer, y lo que usted pensó ayer es el producto de la repetición que lleva durante 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años, y la mayoría de esa información es negativa. Por eso su vida hoy gira en torno a la negatividad, y por eso es que me dices en terapia, María Emma, es que yo tengo demasiados pensamientos negativos. ¿Cómo no, si así entrenaste tu cerebro? Vamos a tomar la decisión de eliminar toda la basura que llega a nosotros. Métase ahorita a su Instagram, apenas termine este live, y identifique las cuentas que sigue. Recuerda que Instagram funciona de la misma manera como funciona tu cerebro, o las redes sociales. Donde enfocas tu atención, eso expandes. Sara, el sistema reticular del cerebro, se los he explicado muchas veces. Entonces, no quieres negatividad, no sigas cuentas negativas. Yo no sigo noticias, yo no sigo noticieros, yo no veo casi noticias,
veo de vez en cuando para mantenerme medio informada, elimina las películas negativas, elimina personas negativas a tu alrededor, mientras que estás en este proceso de entrenamiento, entonces inyéctate de personas de personas y de motivadores externos, lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, que sea positivo. Hay una historia muy bonita. Del colegio le mandaron a la mamá una carta, él todavía no sabía leer, en la que le decían que él no podía estar más en el colegio porque él era ineducable y porque él no iba a poder aprender nunca más en su vida, que porque era un niño que tenía bajo nivel cognitivo. En esa época, imagínate, hace yo no sé cuántos millones de años, y entonces ella leyó la carta, miró a su hijo y le dijo, mamá, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? La mamá le dijo, no, es que tú eres demasiado inteligente, entonces en ese colegio no saben cómo manejarte, entonces yo te voy a empezar a enseñar en casa. Y empezó con él a enseñarle a través de los libros en la casa. En esa época las mamás podíamos criar los hijos en la casa todo el tiempo. Y finalmente él creció y se convirtió en ese hombre que era. Él con los años encontró esa carta dentro del libro. Si esa mamá se hubiera quedado con esa carta y le hubiera dicho eso a ese hijo, ese niño nunca hubiera sido. Pero fue un motivador externo el que le dijo, tú sí puedes, tú sí eres capaz. Estamos rodeados de demasiada negatividad. En este momento, no sé si te has dado cuenta, pero hay dos fuerzas en el mundo. Una negativa que está generando catástrofe, que está generando incomodidad. Estamos en un proceso de transición energética en el planeta Tierra. Entonces está la energía negativa ahí, te sientes cansado, agotado, no sientes ganas, tienes los niveles de estrés, de ansiedad disparados. Esto se los he dicho muchas veces. Y hay otra fuerza que estamos en toda esta onda de pensar en positivo, de reentrenar nuestro cerebro, de la felicidad, o sea, de todo este cuento de comer saludable, de cuidar el planeta, de cuidar el agua, y están esas dos fuerzas así. Y estamos cargados energéticamente por eso. ¿Tú de cuál de los dos eres? ¿Te vas a dejar arrastrar por este? ¿Te vas a dejar arrastrar? ¡No! No, y yo sé que es difícil, y yo sé que es retador, pero hay que hacerlo porque lo mereces. Entonces cuando a la mayoría de personas lo que les pasa es que están entrando en esa lucha entre todas esas creencias y basura mental que han acumulado durante tantos años de no creo, no soy capaz, no puedo, eso es para otros y no para mí, ya estoy muy viejo para lograrlo, y ese coraje interno y esa esperanza de que lo puedes lograr en algún momento. Entonces aparecen esas dos fuerzas dentro de ti y por eso sientes que te estás devolviendo, pero no te puedes. Ahí, cuando sientes que te estás devolviendo, cuando sientes que algo no funcionó como tú querías, más fuerza tienes que poner y tienes que estar pasando de manera perfecta y es necesario para que yo logre lo que quiero. Así que si estás en la competencia consciente, entiende que ya llevas dos caminos recorridos. Antes estabas perdido y no sabías que estabas perdido. Ahora sigues perdido, pero por lo menos ya lo sabes, hasta que logres encontrar tu camino. Y es posible para ti y es posible para todos los seres humanos. Porque conozco personas que nacieron estrellados, como dicen muchos por ahí, y hoy tienen la vida que merecen, que quieren, han logrado grandes cosas. Y de ahí es de donde nos tenemos que pegar para inspirarnos. Entonces, elimina la negatividad. Entre más digas esto es muy difícil y yo no lo puedo lograr, estás alimentando esas creencias, estás alimentando esa fuerza negativa que no te deja avanzar. Pero si tú ante un tropiezo dices, ok, esto es perfecto, está pasando de manera perfecta, porque esto es necesario para que yo avance y lo voy a volver a hacer, tal vez de una manera diferente, pero lo voy a volver a hacer porque la repetición es la base de la habilidad, es la madre de la habilidad y yo me voy a volver hábil en esto, entonces avanzas. La gente me dice, ¿por qué tú dices que perdonar es simple? Porque llevo 25 años de mi vida incorporándome información sobre lo que es el perdón. Para mí perdonar es simple, fácil, se me da rápido. ¿Por qué? Porque llevo 25 años de mi vida incorporando esa información, pasándola por mi cuerpo, enfrentándome a situaciones en las que perdono una y otra vez, y entiendo lo que es el perdón.
¿Por qué cuando me enfrento a un proceso de muerte no me sumerjo en el sufrimiento? Hace 15 días se murió un primo. O sea, ¿por qué? Porque llevo 20 años de mi vida estudiando la muerte, estudiando los duelos, atravesando duelos, y si ya lo he hecho antes puedo hacerlo nuevamente. Eso es fácil para mí, es simple para mí. Si yo te digo que por favor me atiendas el paciente que viene mañana a las 8:30 de la mañana, me vas a decir, no hombre, Emma, pero ¿cómo se te ocurre? Pues yo qué voy a decirle, yo no sé. Para mí es fácil. ¿Por qué? Porque la repetición es la madre de la habilidad. Pero si tú me dices a mí, María Emma, por favor me haces el informe gerencial de Excel que tengo que presentar la semana entrante, te digo, no tengo ni idea de cómo hacer eso. Entonces, ¿ves? No es que no puedas aprender, no es que no lo puedas lograr, no es que te estés estancando, no es que la vida te la tenga montada, no es que esto no es para mí. ¿Será que el universo me está diciendo que esto no es para mí? No. O sea, el universo nunca te va a decir que eso no es para ti. Si tú lo quieres, lo obtienes. Si tú lo quieres, lo puedes lograr. Pero necesitas entender que estás en el tercer punto. Necesitas entender que estás aprendiendo cómo amarrarte los zapatos. Y necesitas entender que cada uno de esos momentos de frustración son necesarios para desarrollarte todo ese coraje, toda esa esperanza que necesitas para poder lograrlo, para impulsarte. Por eso es que a los adultos se nos dificulta tanto. Entonces, para que no se te dificulte, elimina la negatividad. Levántate por la mañana con un pensamiento positivo. Párate al frente del espejo todos los días y motívate. Llénate de información que te motive, no que te desmotive. O sea, si tú estás siguiendo una cuenta en Instagram o en redes sociales que te genera esa sensación de ella puede viajar a Europa y yo no, elimínala. Hay un botoncito muy bonito en Instagram y en las redes sociales que se llama dejar de seguir. ¡Wow! Eso se puede, ¿listo? Y solo sigue cuentas que te impulsan, que te motivan, que te llenan de información positiva. Lee libros, llénate de esa información y repítela, y repítela, y repítela tantas veces sea necesario hasta que pases a la competencia inconsciente y las cosas se te dan así. Ojo con el lenguaje. No es que te estés devolviendo. Mira, no es que la vida te la tenga montada, no es que Dios esté allá diciendo, Pilar se acaba de conectar aquí, no sé quién es Pilar. Usted es mala y entonces le va a mandar este castigo. Por Dios, Dios está tan ocupado que no tiene tiempo de saber usted qué hizo y qué dejó de hacer. Eso es un problema suyo, de su alma. Te voy a castigar y te voy a matar el marido. Eso no sucede, por favor. Entonces, pongámosle un poquito de lógica a la vida. Esta es la clave o una de las claves que te va a ayudar para no desfallecer, para darte cuenta que si estás en el tercer paso, ya superaste 2. Antes ni siquiera lo sabías, ahora lo sabes. Y con esta información te están diciendo, ya lo sabes. Entonces, vamos a hacerlo. Repítelo 1 y 1000 veces hasta que llegues a esa competencia inconsciente y tu cerebro y tu energía y para ti eso sea fácil. Así que eso que está siendo difícil para ti en este momento, esa área de tu vida en la que sientes que no avanzas, ese duelo, esa relación de pareja, o sea, hay que tomar decisiones, hay que eliminar la negatividad de tu entorno, hay que fortalecerte tú. Porque, ojo, tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. Y lo que tú eres es el producto de tus pensamientos. Todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el mundo que ha sido creado por el hombre, antes de ser creado por el hombre, fue un pensamiento en la mente de alguien. Tus pensamientos crean tu realidad. Y tu palabra es la prolongación de tu pensamiento. Entonces, cuando tú entrenas tu cerebro una y otra vez a base de repetición, así como te aprendiste las tablas, así como te aprendí, bueno, los que se las saben, así como te aprendiste a amarrar los zapatos, así como aprendiste a manejar, así como aprendiste a montar en bicicleta. Cuando estabas aprendiendo a manejar, ¿cuántas veces metiste segunda por meter tercera y cuántas veces posiblemente te chocaste y cuántas veces dañaste el carro y cuántas veces quemaste el clutch y porque estabas aprendiendo, estabas en el tercer paso? De la misma manera funciona tu vida.
Así que si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Así de simple, no lo complejices. Elimina la basura mental y ese será tu reto y tu trabajo más fuerte como adulto, porque tienes demasiada basura mental. Y ve por esa vida que quieres, porque te la mereces, porque puedes hacerlo. Yo tengo un hermanito que dice, porque quiero, puedo y mala gana. Así de sencillo, ¿listo? Entonces, esa era la información que tenía para ti hoy. Por favor, elimina las palabras, es que no puedo, es que esto es muy difícil, es que es muy traumático, es que no soy capaz, es que, ¿cierto? Los ISIS. Y si esto y si lo otro, como dice Margarita Pasos, los ISIS que son mejor dicho, unos bombarderos mentales, elimínalos. Y cuando vuelves y lo dices negativamente, corrígete y vuelve a hacerlo y vuelve a corregirlo cuantas veces sea necesario, porque cuántos años llevas haciéndolo de manera negativa. La vida no te la tiene montada. Tú hoy eres el producto de tus pensamientos de ayer. La pregunta con la que quiero ser quieres que sea mañana, porque es tu decisión. Tómate en serio esto de vivir. Estoy haciendo estos live cortos pero sustanciosos. Y recuerden sonreír el día de hoy, porque la sonrisa hace magia en tu vida.